y vamos a dar ahora la bienvenida a dos representantes del denominado Colectivo de Padres por la Educación Presencial en la República Dominicana. Montserrat Bordas y Gabriela Porrelo, que yo creo que ya se están integrando. Hola Montserrat, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Marilena. ¿Cómo va todo? Un placer para nosotros estar aquí. Hola, gracias a ustedes. Hola Gabriela. Hemos escuchado todos bien el enfoque de especialistas en educación, de terapeutas, de madres. ¿Ustedes qué proponen de parte del colectivo? Vámonos con las propuestas. Bueno, nosotros como colectivo de padres estamos acercándonos a las autoridades encargadas de tomar esta decisión desde septiembre, precisamente buscando ser escuchados porque entendemos que es un proceso que toma tiempo y que no se puede hacer de repente. Y no hemos sido escuchados por la vía de acercamientos y pedir reuniones. Entonces nosotros como colectivo procedimos el pasado viernes a someter un amparo en mora en el que le da a ellos 15 días para responder y nuestra propuesta es un retorno a las aulas gradual, seguro y voluntario. Es decir, que estamos buscando empezar el camino que puede conllevar una apertura, vamos a decir, más de lleno en el futuro, pero necesitamos empezar por algún lugar y entendemos que estamos tarde ya para este proceso. Sería interesante, no sé si lo tienen a mano, los datos de encuestas que se han hecho sobre el porcentaje de los padres que están de acuerdo con este retorno al salón de clases, al igual que la experiencia en otros países. Bueno, Educa en el día de ayer publicó una excelente encuesta local, porque también estábamos de falta de información local y muchas personas claman a que solamente tenemos información internacional y que no somos comparables. Y verdaderamente es impresionante cómo todos los sectores, desde el sector público hasta el privado, supera el 55% la positividad de querer un retorno a las aulas, de nuevo, gradual, seguro y voluntario. Y vemos también en esta encuesta como a menor educación de la madre, mayor deseo de este retorno gradual a las aulas. Gabriela, hay un tema, no sé si lo quieras tratar, si no, siéntete en libertad de tratar otro, pero un tema muy preocupante y es que el virus puso en evidencia que todos somos iguales. A cualquiera puede afectar el virus, no importa su condición socioeconómica, pero a la vez no hay igualdad en cuanto a acceso a los recursos. Hay que hablar de una educación a la que tiene acceso el que tiene recursos y la otra educación, que ha mejorado mucho. La educación pública sí, pero hay muchas limitaciones. El primer ejemplo, la conectividad. Entonces, mi pregunta, ¿qué aprendizaje nos deja este proceso para ir bajando esa diferencia? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Qué ustedes piensan desde el colectivo? Ese es un excelente tema y realmente este virus, esta pandemia, lo que vino fue a demostrar lo que ya sabemos que existía. En República Dominicana esto no es nuevo, que hay una brecha entre el sector público y el sector privado, aunque el sector privado está compuesto no solo por los grandes colegios, sino aquellos centros educativos privados, que son el pequeñito que está en el barrio, que es algo sencillo, pero que sigue siendo privado, no es del Estado. O sea, que es un rango muy amplio. Sin embargo, se ha venido a demostrar esa brecha tan amplia que hay entre lo que puede proveer un centro educativo privado que como quien dice, le duele al dueño del centro, sus estudiantes, lo que provee, los recursos que tiene, la tecnología que posee, versus un sistema educativo que depende de un Ministerio de Educación que durante décadas ha venido arrastrando una falta de, vamos a llamar, de interés en aplicar, apostar, poner el presupuesto a adecuar esas aulas y ese sistema. Entonces, ahora mismo contamos con un sistema educativo público que, número uno, no está aportando nada a los niños a través de televisión y radio, no es... obviamente no hay una medición de esas clases impartidas ahora mismo, pero si tú te acercas a ver lo que se está pasando por la televisión o hasta peor por la radio, porque lo que se ha visto es que lo que se escucha en la radio es lo mismo que se ve en la televisión, entonces no necesariamente es de acuerdo, porque de repente te dicen vamos a ver un video a través de la radio, eso no enseña. Mira, y yo voy a interrumpir que cuando empezó la clase virtual a través del ministerio, yo antes de hablar, porque vi muchas críticas y vi muchas cosas, yo me voy a meter en 2 clases
En realidad me metí en 3. Una de vectores, que aprendí vectores, yo no sabía lo que era vectores y tengo que reconocerlo. Cogí las mismas clases de mi hija a nivel para ver, monitorear. Muy bien producidas, obviamente, pero ella tiene un punto, eso era televisivo. El que esté escuchando, no hay forma de tú aprender. Y esa clase, yo a esta edad, viéndole con vectores y googleando, me tomó un poco de trabajo entenderla. De verdad se los digo. Que no es la realidad de la población dominicana. Algo a tomar en cuenta es que si algo nos ha demostrado los estudios sobre la educación es que no todo el mundo aprende de la misma forma. Si yo soy visual, la clase de la radio me va a entrar por un lado, me va a salir por el otro. Si yo soy audio, o sea, no todo el mundo aprende de la misma forma. Si tú no tienes una interacción, ¿cómo tú vas a medir? Si ya ella lo oyó. Y entonces, ¿qué se le quedó? ¿Cómo lo retuvo? ¿Cómo tú vas a pasar al próximo? Se van quedando las lagunas, porque una cosa son... un paso lleva al otro. Entonces, si tú no entendiste desde el primero y ya tú vas por el paso 6, ¿qué pasó con paso 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cómo vamos a recuperar todo eso? Además de eso, tenemos ya data de que el 30% de los estudiantes en el sector público no tienen acceso siquiera a la televisión y radio a esas clases. O sea que ya hay un 30% de, vamos a llamar, deserción, porque no están cogiendo las clases. Y tú le preguntas a esos niños ahora mismo, ¿cómo le estás tomando clases? Bueno, la maestra me manda la clase por WhatsApp, o sea, le manda una data por WhatsApp y ellos llenan el cuadernillo y lo devuelven. Lo que te da a pensar, pero le mandan la pregunta y la respuesta para que lo llenen, porque ¿quién le está enseñando? O sea, no hay una enseñanza ahí. Y eso es muy María Conchita, realmente nosotros obviamos un poquito de que no solo es aprender de distintas maneras, sino que también aprender conlleva muchas otras cosas en el desarrollo y la interacción del niño, que estas vías, estas plataformas, inclusive las más avanzadas del sector privado, no llenan eso, especialmente para los más pequeños, especialmente para aquellos que están empezando un proceso de lectoescritura y continuando inclusive con la adolescencia, donde el debate, la interacción, el trabajo en equipo, son cosas esenciales para, no solamente para ellos como en su desarrollo actual, sino también para lo que está buscando la economía en el futuro. Ya, finalmente nos quedan pocos minutos. Me gustaría que cada una destaque algo que debe tomarse en cuenta, que para ustedes es vital en este proceso, me imagino que se dará, de retorno a clases, como dicen ustedes, de manera voluntaria, de manera gradual y de manera segura. Por ejemplo, en mi caso, algunos me preocupa que algunos dicen, bueno, es que debe darse la misma oportunidad a todos. No debe ser que los que puedan estar de manera presencial, sí, aquellos no, pero también está la pregunta, ¿vamos a democratizar, vamos a generalizar la falta de recursos, la falta de calidad? ¿Vamos a afectar a todos por un grupo? Y eso deja inquietudes. Para ustedes, ¿qué debe tomarse en cuenta en este proceso? Comienza Nara. María Conchita, adelante. Bueno, yo creo que hasta el mensaje subliminal que se le está dando a nuestra juventud sobre la importancia de la educación. O sea, hay espacio para recreación, hay espacio para restaurantes, hay espacio para todo, pero no hay espacio para la educación. ¿Qué prioridad le van a dar ellos a la educación en su momento? Mientras que si nosotros viéramos una preocupación, algún tipo de movimiento, que tú digas, mira, lo más importante para el desarrollo de un país es la educación. Vamos a hablar de eso primero, vamos a buscar los recursos para eso. ¿Qué mensaje le estamos dando? Bien, Lara. Totalmente. Y hay algo también, digo que la salud mental, que en esta pandemia ha demostrado que verdad que tenemos que poner este tema en el tapete. Queremos niños que entiendan, no solamente que aprendan, porque yo de verdad estoy dispuesta a que pierdan un año de conocimiento, pero que tengan esas habilidades y esa sensibilidad. Tenerlos frente a un computador, a una televisión, horas, se vuelven insensibles, se vuelven poco solidarios, se vuelven fríos, necesitan ese espacio de esparcimiento, de conectar con la gente. Conectar para mí, y tienen que volver a las escuelas. Ya en mi grupo de madres tomamos la decisión, mi hija entra a participar el 1 de marzo, voluntariamente tomamos una decisión y nos vamos a agrupar en diferentes casas y todos van a coger clase online juntos. Bien, María Conchita destacaba la importancia de la educación, esto es vital. Tú, Lara, la conectividad, el conectarse con los demás. Gabriela.
Bueno, yo creo que lo más importante aquí es destacar la importancia de empezar con un plan piloto. No podemos dejar esto para abrir todo en agosto. Eso no va a ser posible. Hay que empezar por algún lugar. Y no solo ese lugar es definir los protocolos, es empezar a aplicar, porque hay que adaptar esos protocolos a cada centro educativo, entrenar un comité en cada centro educativo que vele por esos protocolos, entrenar a los maestros. Hay muchos pasos que hay que dar, que los niños no pueden esperar más. Esto no es un tema de vamos a vacunar los maestros y después vemos. No, es que hay que empezar ya. Ya la ciencia muestra que los maestros no tienen que estar vacunados, así que eso no es un tema de debate. Ya la ciencia lo muestra. Lo que quiera decir el Ministerio de Educación y Salud a partir de ahí es pura opinión y no sé en qué se basa, porque ya la ciencia muestra algo. Y que la ADP ha dicho que no se quiere vacunar, muchos de ellos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Exacto, entonces no puede esperar. Entonces, me encantó algo que dijo don Samuel Conde en una evaluación, en un debate de Educa que participamos, que decía, no se puede equilibrar para abajo. No se puede poner todo el mundo igual bajando el nivel. No podemos condenar a los niños por una ineficiencia y una falta de deseo de trabajo del Ministerio de Educación. Eso es responsabilidad del ministerio, resolver. Los niños tienen que ser prioridad, no pueden dejarse para cuando ellos quieran. Es ahora que lo necesitan, un tema de emergencia nacional, y hay que empezar ya. Montserrat, lo que quieras destacar. Bueno, yo creo que un mensaje importante que tenemos que destacar, que a pesar de la adversidad de este tiempo, es una gran oportunidad de nosotros reinventar, rehacer y arreglar inclusive el déficit que venimos arrastrando durante años. Entiendo que no convirtiéndolo todo igual de manera virtual, pero sí de empezar a través de esos pequeños grupos y a través de volver de manera gradual a abrir la presencialidad, a valorar y a reestructurar el nivel de educación de nuestro país en todos los aspectos, tanto de la preparación docente como de las familias, los niños, los planteles. Tenemos una gran oportunidad para ver lo positivo de este proceso, de nosotros rehacer esto de la mejor manera posible para todos los niños dominicanos. Bien, pues muchísimas gracias. Yo a esto agregaría de que entre todos sí podemos. Y ahí están, ustedes lo mencionaban, Lara, María Conchita, de colegios privados que ya estaban preparados para la educación presencial desde el año pasado y habían hecho inversiones. Hay asociaciones de padres también muy activas y a nivel público igual la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela cuenta con gente responsable. En nuestros barrios tenemos líderes comunitarios que se integran en el trabajo a favor de la comunidad. O sea, podemos, la educación es vital siempre y mucho más en estos momentos. Así que espero que juntas y pronto celebremos el retorno al aula. Gracias, Gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Y hasta pronto.